El régimen de visitas es un derecho y además una obligación que recae sobre el progenitor que no tiene la custodia de sus hijos luego de una separación o un divorcio. Precisamente para esta época en que las fiestas y las celebraciones familiares se dan con frecuencia, el tema se vuelve sumamente importante. ¿Con quién se quedan los niños en Navidad? ¿Quién determina cuándo y por cuánto tiempo puede el padre ver a sus hijos? ¿Dar pensión alimentaria me concede el permiso para visitarlos cuando yo quiera durante estas fiestas? Para responder estas y muchísimas otras preguntas, hoy nos acompaña la abogada especialista en Derecho de Familia, Eslava Hernández, y también le recordamos que usted puede hacer sus preguntas a través de Facebook o enviarnos un videito corto, como lo decía Randall Nancy, al 6087-7777. Buenos días, Eslava, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Primero definamos qué es un régimen de visitas. Bueno, el régimen de visita es el derecho que tienen los niños de ver a sus padres o sus padres de ver a los niños. Es realmente esa interacción que pueden tener los niños de aquel padre que no tiene la custodia en ese momento. ¿Hay una determinación de cuántos días pueden ver a sus hijos o un día específico? ¿Cómo se establece esto? Sí, esto hay que dejar claro dos circunstancias. La primera, si es un régimen que está en mutuo acuerdo, que no está judicializado, por llamarlo de alguna forma, sino que simplemente los padres se hicieron cargo y llegaron y dijeron, bueno, de ahora en adelante vamos a ver los niños de fin de semana de por medio. Entonces, de esa forma se estipularon ese acuerdo. Si es ese acuerdo, ahí no hay nada que hacer si los padres, alguno de los dos, lo incumple. Si es judicial, sí recae, hay un peso mayor en caso de que alguno de los dos lo incumpla. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Pueden hacerlo de las dos formas, judicial o por acuerdo. Lo lógico sería que se hiciera por acuerdo, pero si no se puede, entonces la mejor manera para que quede establecido y que realmente se respeten los plazos determinados que se han dado para que puedan visitar a sus hijos es judicialmente. Si lo hago como un acuerdo, porque las dos partes estamos en buenos términos, ¿puedo firmarlo con un abogado para que esto quede por escrito? Perfectamente, lo que se hace es que no necesariamente tienen que demandarse, sino simplemente se ponen de acuerdo, establecen el régimen de visitas, lo hacen ante un abogado y se presenta ese escrito ante el juzgado de familia para que un juez lo homologue. Entonces ya tiene un acuerdo en firme. Si lo decidimos nosotros, podríamos hacerlo, por ejemplo, yo lo tengo de lunes a viernes, usted sábado y domingo, o sea, lo puedo hacer a como nos convenga mejor. Exacto, es que eso es lo más importante. Lo más importante es que los padres que conocen la dinámica familiar, que saben cuáles son las necesidades de uno y de los otros y principalmente de los niños, porque el régimen es para los niños, entonces que ellos sean los que vengan y se pongan de acuerdo. Cuando uno deja esto en manos de un tercero, llámese un juez, un mediador, él no sabe realmente cuál es el sistema familiar que hay. Entonces, tal vez ese régimen de visitas no se ajuste a las necesidades que realmente ellos necesitan. ¿Qué pasa si, como decíamos, el acuerdo ya se lleva a una vía judicial, el juez determina que al papá o a la mamá le corresponde hacerse cargo de los chicos el fin de semana, pero ese papá o esa mamá dice, no, por mi trabajo, por mi dinámica, por lo que sea, yo no puedo y lo incumple? Ok, aquí hay dos cosas que hay que ver. Si hay una situación que es por el trabajo, entonces a las personas para que no incumplan ese régimen de visitas y no se sometan a situaciones, a sanciones, porque en el momento en que usted incumple un régimen de visitas, en ese momento hay una sanción para el padre, porque hay un incumplimiento a una obligación que legalmente fue establecida. Entonces, en ese momento lo que hacen es venir y decirle al juez, por una situación laboral no puedo cumplir este régimen de visitas, solicitan una modificación al régimen. Entonces sí se puede, pero tienen que decirlo, exteriorizarlo, manifestarlo. Si no lo hacen, van a incumplir un régimen y van a perder los derechos, porque la otra parte perfectamente puede levantar actas policiales, que ese es el proceso, levantan un acta policial y presentan esas actas ante el juez y le solicitan al juez, le comunican que hay un incumplimiento al régimen.
y esta persona tal vez por el incumplimiento que hizo fue por una circunstancia mayor laboral que no lo manifestó, entonces se va a ver perjudicado. Entonces ahí tiene que hablarlo, tiene que decirlo, llegar al acuerdo. Si ellos pudieran comunicarse, lo pueden hacer, no necesariamente tenemos que ir y volver a presentar otro proceso, sino simplemente pueden llegar a personarse con un abogado, hacen la modificación y le dicen al juez, de ahora en adelante el régimen va a ser el siguiente. Pero no necesariamente tienen que esperarse a que pasen y que ocurran los eventos para poder reaccionar. Por ejemplo, si el papá no tiene o la mamá no tiene el tiempo como para reaccionar a vamos a ver, me tocó el domingo y no puedo este domingo, incumplo, hay un incumplimiento pero está justificado. Mientras yo llego y le hablo al juez y hago toda la modificación, ¿qué pasa en ese lapso? Porque como usted lo decía, la otra persona podría decir, no, incumplió, le quito sus derechos. Lo más importante aquí es primero comunicarle, siempre tiene que haber una vía de comunicación con los padres. Si utilizan el WhatsApp, el mensaje texto o un correo electrónico, comunicarle el problema de que se está presentando para este domingo no ver al niño. Entonces, mandarle el correo o el mensaje. Hacerlo con anterioridad, no es que cuando uno sabe que laboralmente tiene que trabajar un domingo, casi siempre usted se lo dicen 2 días antes, 8 días antes, usted se lo van diciendo que tiene que laborar tal fecha. Difícilmente se lo digan de hoy para mañana, pero si fuese el caso que se lo dijeron de hoy para mañana, manden el correo con anterioridad. ¿Por qué razón? Porque el régimen no es una cuestión de padres, es que hay un niño que está esperando a esa persona. Hay un niño que está ahí con esa inquietud, que sabe que va a ver a su papá y que entonces minutos antes llegó un correo, un mensaje, no, su papá no viene hoy porque tiene que trabajar. ¿Cómo se siente ese niño que pasó toda la noche tal vez entusiasmado de querer ver a su papá? Y vienen y le dicen, no hay, o sea, no llega tu papá porque tiene que trabajar. ¿Qué va a pensar el niño? Entonces, por eso es importante para todas aquellas personas que están en una situación de esta, que piensen siempre no en lo que le van a hacer a la mamá, no, es lo que le perjudica al niño saber que su papá no va a llegar. Tenemos también una consulta muy interesante de una televidente que nos dice, ¿qué pasa si el niño o la niña no quiere ver a su papá o mamá? Ok, aquí es algo muy importante en tomar. Ahora en las resoluciones judiciales, todas, la mayoría, indican que se va a tomar en consideración lo que el niño manifiesta en el momento, si quiere ver o no quiere ver a su papá. Entonces, hay que tomar en cuenta por qué razón el niño no quiere ir. ¿Qué fue lo que ocurrió? Investiguemos un poco más. Pudo haber sido un berrinche del momento. Bueno, ser facilitadoras también para decirles, no, mi amor, tenés que ir con tu papá, es el tiempo de tu papá. Ser facilitadoras. Si ya es una conducta recurrente, entonces hablar con el niño. ¿Por qué razón? ¿Por qué no querés ir? ¿Por qué pasa esto y esto? Bueno, entonces, ¿qué aconsejo yo? Primero busquemos ayuda con un psicólogo para ver qué es el motivo que no está queriendo el niño ir con el padre, con la madre. Un buen psicólogo va a llamar a la mamá, va a llamar al papá, va a decir qué es lo que el niño está manifestando y les va a dar las pautas a ambos padres para que puedan llegar a retomar ese régimen de visitas y no cortarlo ahí solamente porque el niño dijo. No es que solamente porque el niño dijo, es que tenemos que también buscar la raíz de por qué el niño dice que no quiere ir. Tenemos también una consulta en video de un televidente que vamos a ver en este momento. Hola, mi nombre es John Castro. Yo me separé de mi pareja en mayo de este año. Al día de hoy, el único día que me deja ver al niño es los domingos en la casa de ella y solo las horas que ella lo permite. Yo hasta el día de hoy no he querido hacer cosas legales por el motivo de no querer inmiscuir al niño. Pero, ¿qué podría hacer yo para poder sacar al niño, aunque sea al play, porque ni siquiera me deja llevarlo a la pulpería? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su consulta. Es muy lamentable, pero mi consejo es que va a tener que proceder judicialmente. Lamentablemente, cuando no llegan a este tipo de acuerdos, pues no hay nada legal que obligue a la otra persona a poder darle ese niño por un espacio de horas y que no sea dentro de la casa. La única forma para solventar ese problema es hacerlo por la vía judicial, porque si ya él no lo logró con las conversaciones, si no le permite llevarlo a la pulpería, como dice, o al parque,
No podría hacerlo de otra forma a menos de que sea de forma judicial. Ahora que vienen las fiestas, Navidad, Año Nuevo, si ya tenemos establecido esto por medio judicial, generalmente, ¿cómo se reparten las fechas? Ok, esto es muy importante. Cuando se establece un proceso judicial de un régimen de visitas, está la jornada ordinaria, ¿verdad? Lo normal, lo ordinario del niño, que son los fines de semana, que lo puedo ver entre semana, etcétera, y están las fechas especiales. Cuando están las fechas especiales, que son las de fin de año, Semana Santa, Año Nuevo, Navidad, estas fechas especiales van a predominar sobre este régimen ordinario que tenemos. ¿Qué es lo que estamos hablando de este régimen ordinario? El régimen ordinario, como les dije, son los fines de semana que tenemos establecido entre semana, que lo podemos llamar, que podemos visitarlo a mitad de semana o que puedo ir a dormir conmigo a mitad de semana. Pero vienen estas fechas de semana. El fin de semana le toca al papá. Este fin de semana 24 cae sábado y le toca al papá. Pero resulta que el acuerdo dice que es una fecha especial. La fecha especial dice que en años pares, que estamos pares, 22, le toca compartir con la mamá, pasar con la mamá. Entonces, ¿qué pasa? El papá no puede llegar como los sábados que toca llevárselo, porque no, aquí se suspende ese régimen ordinario que tenemos y vamos a ir al especial. Y nos traemos el especial y decimos, bueno, ¿qué dice el especial? Dice que te toca a vos los niños el 24 en la noche. Entonces, ¿qué dice con respecto al día? ¿Dice algo con respecto a mi día? ¿Puedo verlo ese día o lo veo el 25? Muchos estilan en poner que lo pueden ver unas horas el día 24 y se establece que mediodía, 6 de la tarde. Ya a las 6 de la tarde tienen que llevarlo a la casa a la mamá porque pasan por ellos, y el 25 lo vuelven a ver en el transcurso a partir del mediodía en la tarde. Eso se estila poner. O bien puede decir que no, que simplemente le toca el 24 a la mamá y el 25 a las 8 de la mañana él está pasando para llevarse con los niños y regresarlos a las 6 de la tarde. Eso es lo que sucede. Esos regímenes especiales son los que vienen a imperar en estos días. O sea, aquellos, yo lo que digo es, esos se quedan ahí como guardaditos. Dejemos esos ahí y cojamos lo especial y apliquemos lo que dice el especial. Si el especial decía que se van desde el 25 con el papá y regresan hasta el 31 o el 1, eso es lo que sucede. Se los lleva el papá y hasta el 31 o el 1, dependiendo de lo que haya dicho. Pero por eso es importante que en el momento en que firmen un acuerdo establezcan bien las fechas, qué es lo que están tratando de decir, para que luego en caso de conflicto no digan, no, es que aquí se quiso decir esto, no, es que aquí no, sino que quede claro qué es lo que cada padre quisiera. Según este régimen especial, le tocaría entonces al papá o a la mamá Navidad y luego al otro Año Nuevo. Siempre se divide. Se alternan. Lo que suele darse es que se alterna. Un año con la mamá, el 24, el 31 con el papá. Al año siguiente va a ser un año con el papá y el 31 con la mamá. Siempre se alterna. Es lo usual. Con respecto a esto hay una pregunta de una televidente que está bien interesante, que dice, mis hijos siempre se quedan en Navidad conmigo y el 31 con la familia del papá, pero si uno de ellos de 12 años no quiere ir, ¿lo tengo que obligar porque legalmente dice que el 31 le toca a él? Sí, bueno, ahí es lo que hablábamos un poco. Bueno, ¿por qué razón no quiere ir el niño? Investiguemos un poco más y no nos quedemos solamente con el no quiere ir. ¿Por qué razón no quiere ir? Puede ser que no quiere ir a la actividad del 31, pasar en la actividad, pero tal vez quiera ir otros al día siguiente, el 1, o puede ir en la tarde. Entonces hay que investigar. Ahí lo que hay que hacer es como ser facilitador, decir, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Cómo querés hablarlo con el papá? De ser posible que se sienten y decir, bueno, es que ya este régimen está diciendo que tiene 12 años. Hay que ver desde cuándo se estableció el régimen. Puede ser que ese régimen ya no resulte para un muchacho, un preadolescente de 12 años. Entonces hay que modificármelos a las nuevas necesidades del niño. Vuelvo otra vez, o sea, el régimen es para los niños. Entonces lo que hay que tener es buscar cuál es la necesidad, cuál es el interés que tiene este menor sobre ir a ver a su papá, los familiares del papá. Ya para él ir un fin de semana entero no le suma, no le resta, más bien hace caras, no se porta bien. Bueno, porque entonces no pensar que tal vez sea un muchacho que quiera estar solamente un par de horas
o ir y venir, no quiere dormir. Todo eso es lo que tenemos que investigar. Es investigar, ¿verdad? Aquí también entra en juego el papel de otros familiares, por ejemplo, los abuelitos. ¿Tienen derecho los abuelitos a este régimen de visitas o aplica únicamente para papá y mamá? No, el régimen de visitas aplica también para los abuelitos. Los abuelitos pueden solicitar un régimen de visitas. Ellos pueden venir y decir, yo quiero verlo porque tal vez el hijo no tenga buena relación con sus padres y entonces él lo tendrá, pero no trasciende esa visita a la demás familia. Entonces, los abuelos perfectamente pueden solicitar un régimen de visita para ellos poder compartir con sus nietos. Precisamente sobre ese tema tenemos una pregunta de Adriana Chavarría que dice, ¿qué se puede hacer cuando el régimen de... es esta. ¿Qué derecho tienen Diana Ortiz, perdón. ¿Qué derecho tienen los abuelos paternos si son ellos los que pagan la pensión, pero la encargada del niño no quiere dejarlos visitar? Ok, en este caso, los abuelitos tienen que proceder judicialmente a solicitar un régimen de visita. O sea, el que paguen la pensión no es que les da o no les da derecho. Si no lo hacen judicialmente, ellos nunca van a poder optar por ver a sus nietos. Porque si ya ella tiene la posición de que no quiere dárselos, no van a poder dárselos. O sea, ya por mutuo, eso va a ser difícil. Hay una pregunta también de Adriana Chavarría que dice qué se puede hacer cuando el régimen de visita no se ha podido resolver en el juzgado y mientras tanto la mamá no permite que la familia paterna pueda compartir con el niño. Lo que hablábamos del tiempo de resolución. Sí, ahí no se puede hacer nada porque si el niño, o sea, si la muchacha o la mamá encargada no tiene una apertura de poderles dar al niño y que lo puedan llegar a ver o que lo puedan ella asistir a algún lugar con el niño para que el niño comparta, no podríamos hacer nada hasta que exista una resolución judicial. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente? Ahora hay soluciones muy prácticas. Por ejemplo, cuando se solicita un régimen de visita, uno puede pedir una medida cautelar, que es un régimen de visitas provisional, o sea, que por lo menos por unas horas se me deje ver al niño. O bien, cuando se solicita eso, el juez lo que llama es a una audiencia de conciliación antes de iniciar el proceso, casualmente para acortar estos espacios. Si nosotros nos vamos a un proceso judicial entre la presentación de una demanda mientras se le notifica y haya una audiencia, podemos estar hablando que pueden pasar de 3 a 6 meses. Entonces sí es bastante tiempo que va a estar desvinculada la persona menor de edad con el padre. ¿Qué hacer si ya tenemos esto resuelto, pero igual alguno de los dos incumple el acuerdo? En el caso de incumplimiento, ¿verdad? Ahí lo que tienen que hacer, lo vuelvo a repetir, es llamar a la policía el día que le tocaba llegar y no llegó, levantar el acta. Si fue que llegó y ella no se lo quiso entregar, lo mismo, levantar el acta. Y con estas actas, presentarlas al juzgado de familia para que el juzgado de familia le haga primero una llamada de atención, que se les hace una llamada de atención, porque esto es desobediencia a la autoridad. O sea, esas resoluciones que se incumplen es desobediencia a la autoridad y eso es penado. Entonces, ellos tienen que ir. O sea, tienen que hacer este proceso, de lo contrario, si el juez no se da cuenta, no pueden hacer nada, no van a poder resolver el problema. Y tiene que ser en el momento, o sea, la llamada a la policía y todo el proceso se levanta en el momento. Exacto, porque ¿cómo se van a dar cuenta los policías que le tocaba el día domingo y lo llamaron martes y le va a decir, mire, es que el domingo no vino? No, tienen que llamarlo en el momento en que pasó el hecho. Tenemos también la consulta de otro televidente que vamos a ver en este momento, a ver cómo le podemos ayudar. Buenos días, yo cancelo mi pensión, pero la madre de mi hijo, pues cada vez que quiere me deja verlo y cuando no, ella pone los horarios, ella dice cuándo, etcétera. ¿Es eso permitido? ¿Qué puedo hacer? Porque en el juzgado me dijeron que yo tenía que contratar un abogado para que me hiciera todo eso. Gracias. Sí, lamentablemente sí, vuelvo a repetirlo. Si no lograron el acuerdo verbal, no toca otra que presentarlo judicialmente para que ya sea mediante resolución judicial que a ella la obliguen darle y ver al niño. Ahora que mencionamos el tema de pensiones, si a alguno de los dos le toca pagar la pensión, siempre tiene que estar al día para poder ver al niño. Claro,
Porque véalo así, si un padre que tiene una pensión alimentaria judicialmente establecida y tiene un régimen de visitas y no la cumple, la mamá de estos niños lo que va a hacer es firmar una orden de apremio. Cuando él le toca llegar a la casa a recoger a los niños, ella le va a decir a los policías, él le toca venir mañana, sábado en la mañana, a recoger a los niños. Entonces los policías van a llegar a las 8 de la mañana y le van a decir, mire señor, usted no ha pagado la pensión, no se va a poder, primero se lo van a llevar, tiene que ir a pagarla, entonces no va a poder cumplir el régimen. Entonces, lamentablemente, si tienen un régimen de visitas establecido y una pensión establecida, tienen que estar al día para poder ver a sus hijos, porque si no están al día, sepa el papá que lo van a, la acreedora va a venir a firmarle la orden de apremio para que en el momento que llegue por los niños se los lleve. Tenemos también otra consulta que dice, mi hermano tiene un niño de 2 años, desde que el bebé nació, él se ha hecho cargo religiosamente, paga su pensión y la mamá no lo deja ver, solamente cuando ella quiere, hace 3 meses no lo ve y le dijo que se lo trae el 25, pero solamente 2 horas. ¿Qué puede hacer en ese caso? Volvemos al tema de hacerlo ya judicial. ¿Cuál es el primer paso? ¿Voy a un juzgado de familia? No, lo primero que tienen que hacer es contratar a un abogado de familia, presentar la demanda. Muy claro que en el momento de la presentación de la demanda, todas las pruebas que tengan a su favor, testigos, el horario que van a querer ver a sus hijos, casualmente como usted lo decía al principio, que hablaba del asunto laboral. Ok, establecer qué días son los que realmente puedo ver al niño. No es poner que quiero tenerlo casi 24/7, pero tengo que trabajar y no tengo una red de apoyo. No, tampoco es eso. Es realmente ser conscientes cuando yo puedo cumplir ese régimen de visitas, porque vuelvo a repetirlo, aquí a quien se está creando una ilusión de que va a ver a su papá es al niño. Claro. Y si yo no lo puedo cumplir y voy a llamar porque hoy me dijeron que tenía que trabajar, es que se me olvidó el rol de trabajo, es que esto, es que el otro, es que no, entonces no pongan esos días. Si solamente tienen un día a la semana que pueden realmente dedicárselo a su hijo, utilicen ese día que sea el único para que quede establecido el régimen. Cuando usted habla de presentar pruebas o testigos que realmente, ¿verdad?, digan que la situación está sucediendo, ¿qué tipo de pruebas son válidas? Ok, en la prueba aquí en un régimen, bueno, lo primero es una certificación de nacimiento para demostrar que él es mi hijo. Eso es lo primero. Lo segundo, si tienen fotografías de la relación que han tenido, si están en la casa de ella, en los casos que han comentado que solo podían estar en la casa, bueno, las fotografías que se toman en la casa, de que no lo permiten salir al parque, que saben que han podido llegar con los abuelos a la casa, entonces ellos serían testigos perfectos para poderles demostrar al juez que efectivamente hay testigos que dicen, sí, ella no lo deja salir, nosotros hemos tenido que ver al niño en la casa de ella, de lo contrario no podemos. Entonces ese tipo de testigos son los que a nosotros nos favorecen. Perfecto, tenemos también una consulta de Priscila Rojas, dice, si se establece un régimen de visitas, pero la mamá decide irse a vivir lejos de donde vive el padre, ¿qué puede hacer? Aquí es algo, y esto suele pasar cuando hay que verificar, ahí tienen que hacer una modificación a ese régimen. ¿Por qué razón? Porque si la mamá es la que tiene la guarda, ¿verdad?, del niño, en la educación, y ella se trasladó, están viviendo en San José, se fue para Alajuela, ya las cuestiones van a ser diferentes, ya no lo podría ver, si lo veía lunes, miércoles y viernes y el fin de semana por medio, entonces ahí tienen que llegar a una modificación de que ya no se va a poder ver entre semana, por ejemplo, y solamente cada 15 días, ya yo me lo llevaría desde viernes y lo regresaría el lunes, por ejemplo, al estudio, al lugar de estudios del niño, qué sé yo, empezar a buscarles una solución al conflicto que tienen en ese momento, pero sí tienen que solicitar una modificación al régimen. Principalmente la persona que está siendo afectada, en este caso el papá, ¿verdad?, tiene que solicitarlo. También hay una consulta de Allen Alvarado, que dice, ¿puede la mamá de mi hijo impedir que mi hijo comparta conmigo y con mi actual pareja una vez que esté firmado el divorcio?
Bueno, no lo puede impedir. O sea, si ya tienen firmado el divorcio, en el divorcio se debe de establecer el régimen de visitas. Pero parece que todavía no lo han firmado, dice una vez que esté firmado. Si no está firmado, él no podría compartir, porque en este momento lo tendrían de común acuerdo. Y si lo tienen de común acuerdo, entonces, si ella le dice que no va a poder sacar al niño, no lo va a poder disfrutar, no va a poder ir con él. Entonces, lo que yo le aconsejo, independientemente si está firmado o no está firmado el divorcio, que presente en este momento un régimen de visitas. Recomendaciones generales para una persona que está viviendo una situación así complicada, donde hay involucradas parejas, ¿verdad? Nuevas parejas sentimentales, hijos de otra relación, y se vuelve todavía más compleja, ¿verdad? Sí, y la ecuación. Los tuyos y los nuestros. Exacto. Bueno, lo primero es el que establezcan un régimen de visitas legal, ¿verdad? Judicialmente. Eso les va por lo menos a salvaguardar los espacios para ver a sus hijos. Es la única salvación que tienen en caso de no poderlo establecer por mutuo acuerdo. Si tienen un buen canal de comunicación y una de las partes se siente insegura porque no sabe si va a llegar, no va a llegar, pero entonces, ¿por qué no acudir a un abogado y hacer el escrito y presentarlo y que quede homologado ante un juez? Esas serían las recomendaciones básicas. O sea, lo primero es que dialoguen las parejas, que vengan, ellos definan el régimen de visita, como lo dije anteriormente. Son los que saben la dinámica familiar, son los que saben cómo pueden distribuirse los tiempos, los plazos, cuánto tiempo puede estar conmigo, cuánto no. Entonces, ¿por qué no sentarse, hablar, dejarlo y saber que es para los niños, ¿verdad? No es un interés de ninguno de los dos, sino es un beneficio que van a tener los niños de poder compartir tanto con su mamá como su papá y conocer ambas familias, porque tienen derecho a eso. Hay una consulta interesante, por ejemplo, si el papá o la mamá se lleva a este niño en el día que le corresponde, todo como se estableció, pero le dice a su expareja, bueno, yo me lo llevo, pero usted lo tiene que ir a recoger. ¿Eso puede funcionar así o el papá está encargado de llevarlo al mismo lugar donde lo recogió? Todos los acuerdos dicen dónde se recoge y dónde se devuelve. Entonces, si es que por mutuo acuerdo vinieron y establecieron que la mamá se iba a encargar de ir a recogerlo, es muy diferente. Pero todos dicen que el niño se recoge en tal lugar y se debe devolver en tal lugar. Todos tienen que decir dónde se debe de recoger el niño. No hay excepciones ni para la casa de los abuelitos, ni la de puede haberlos porque si por A o por B en el mismo acuerdo lo dejaron establecido que lo recoge en la casa de la madre, pero los devuelve en la casa de la abuelita, él va a tener que llevarlo a la casa de la abuelita porque así lo dijo. Hay algo importante con el acuerdo, cuando se firma un acuerdo, es para dar las bases de lo que se está negociando. Pero perfectamente esto se puede ir modificando con el tiempo y no necesariamente tenemos que estar hablando de demanda siempre. Lo podemos ir modificando, pero si no llegamos a ningún acuerdo, nos devolvemos a lo que estaba escrito. ¿Me comprende? Entonces, eso es lo que yo les aconsejo. Devolvámonos a lo que está escrito si no están llegando a ningún acuerdo. Que si decía, por ejemplo, se devuelve, tiene que dejarlo en la casa de la mamá y entregarlo en la casa de la mamá. Pero resulta ser que por circunstancias ahora hay que dejarlo en la casa de la abuelita. Entonces, si yo tengo una muy buena comunicación, yo le puedo decir, ve, a partir de ahora, por favor, lo deja en la casa de la abuelita. Es que no voy a estar aquí a la hora que usted dice. Entonces, si él está anuente, va y lo deja en la casa de la abuelita. Pero si él llegara a la casa de la abuelita, significa que para él fue que ya no lo llega a las 6 de la tarde, sino a las 8 o 9 de la noche, entonces no le está funcionando tampoco. Entonces, devuélvaselo a que tienen ya aquí plasmado, que es a la casa de ella. Entonces, o que haya alguien que lo reciba en la casa de ella para que sea a las 6 en punto, o en la casa de la abuelita y ya sabe que entonces se puede extender ese horario, pero va a depender muchísimo de las personas, ¿verdad? Claro. Muchísimo. Tenemos otra consulta que dice, el papá de mi hijo solicitó el régimen de visitas, hicimos todo el trámite con un abogado, sin embargo, él nunca lo cumplió y nunca lo ha visitado. ¿Qué puedo hacer en ese caso? En ese caso, ella tiene que pedir una suspensión a ese régimen, casualmente, porque vea qué cruel sería que si han pasado 2 años, el chiquito tenía 2 años en ese momento, ahora tiene 4.
de la noche a la mañana, tocan la puerta, aparece un señor y el chiquito va a decir, ¿y usted quién es? Y le van a decir, mi papá. Y él no va a querer irse con su papá tiene una orden, la que ella dice, yo me lo llevo. El chiquito va a decir que no, ya podemos llamar al 911, a la policía, para que se presente, levanten el acta que el niño no tiene, pero ¿por qué pasar al niño por estas circunstancias? Entonces, ahí lo que le recomiendo a ella es que presente un escrito de suspensión alegando de que no, desde que se firmó, él no llegó más, y entonces para que se lo suspendan. Hay una consulta que tal vez se hacen varios televidentes y es, si una persona no tiene el dinero para pagar un abogado, entonces no podrá ver a sus hijos. Sí, claro. Existen los consultorios jurídicos y perfectamente lo pueden hacer por ahí. Ahí está ¿Cómo llego hasta ahí? Eso lo pueden hacer en las universidades, donde perfectamente les pueden brindar esa ayuda. Y ellos, las diferentes universidades, la de Costa Rica, las universidades donde den la carrera de Derecho, todos tienen consultorios jurídicos. Entonces ahí perfectamente pueden solicitar esa ayuda para poder presentar este proceso. Perfecto, entonces ya saben que también tienen esa opción. Siempre como lo dice doña Slava, comunicación, acuerdos y si no, vía judicial. Eso es lo último, que tenemos. Exacto. Un respaldo siempre. Ella es Slava Hernández, es abogada especialista en Derecho de Familia y usted puede contactarla al número 2280-0606. También puede escribirle un correo electrónico a info@bgacorp.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y de verdad también, como usted lo dice, poner siempre como prioritario el bienestar del niño, más allá de la relación que tengamos. Exacto, así es. Insistamos muchísimo en eso porque sé que en esta época hay mucha gente que está de vacaciones y tenemos esa posibilidad de tal vez enriquecernos con este ratito. Sí, claro. Como un consejo que les doy a todos los padres es siéntense a dialogar, pensemos primero en los niños, olvidemos los problemas que tuvieron que tener los padres para llegar a ese lugar donde están hoy, que están separados. Olvidemos de esos problemas y pensemos en estas criaturas que lo que ellos quieren es tenerlos a los dos, seguir con los dos. Entonces, ¿qué más que dialogar y darles una mejor Navidad a los niños? Claro. Que no tener una Navidad con un policía en la casa. Entonces, que dialoguen estos padres. Nos vamos con ese mensaje. Muchísimas gracias.